tal? Mi nombre es Natalia, para los que no me conozcan y son nuevos por acá. El video del día de hoy será un video un poco corto y serán de curiosidades del drama chino Well-Intended Love. Serán curiosidades tanto de la primera temporada como de la segunda. Y pienso hacer como este tipo de videos muy seguido, ya sean de dramas, libros, películas, autores, etcétera, etcétera. Entonces realmente espero que les gusten. Estoy intentando implementar más cosas nuevas al canal. Quizás algunos no estén muy de acuerdo. Me han llegado varios comentarios tanto aquí en YouTube como en Instagram de que he dejado de hablar de libros, pero realmente no me parece eso porque todo mi contenido es literario. Si hablo de películas es porque son adaptaciones de libros, entonces no creo que me salga de mucho. Si quizás he hablado uno o dos videos de K-pop y del resto siempre hablo de libros, de noticias de After, de noticias de otras cosas. Sí, quizás estoy implementando mucho sobre el tema de los dramas asiáticos, pero es porque yo en este canal me centro mucho en lo que es la literatura romántica fantástica y he hablado de películas que son románticas, recomendaciones de Netflix que son películas románticas porque yo soy fan del romance y del drama, o sea, drama queen, y he conocido este nuevo mundo del drama, de los dramas asiáticos que son series románticas, netamente románticas, de esas que te hacen suspirar. Y por eso lo he implementado en el canal porque pensé que les gustaría, y si no les gusta pues de malas. Yo desde que inicié este canal les dije que yo iba a hablar de lo que me sintiera cómoda, de lo que quisiera, de lo que me surgiera en ese momento. O sea, me siento feliz de cómo va surgiendo este canal, de cómo está creciendo el canal y del contenido que estoy dando, de los cambios que están habiendo. Y yo sé que muchos critican este cambio como a los dramas, al K-pop, pero como les digo, solamente hay dos videos del K-pop y si hablo de dramas es porque me gusta. Entonces, como les dije, pues al que no le guste, pues de malas, porque voy a seguir hablando de dramas. Nunca voy a dejar de hablar de libros porque la temática central de este canal son los libros, la literatura y el romance, obviamente. Entonces solamente quería darles esta aclaración porque han habido como muchas críticas, como muchas opiniones al respecto, y es como que es mi canal, yo hago lo que quiera en mi canal. O sea, siempre voy a estar pendiente del contenido que ustedes desean, que el contenido que ustedes me proponen, de los libros que ustedes me recomiendan. Pero si yo me pusiera a hacer todo el contenido que solamente ustedes me dicen, dejaría de ser mi canal para hacer el suyo. Entonces, además de que hay cosas que no puedo opinar igual que ustedes. Lo digo porque han habido videos muy polémicos en los que me han insultado muy feo porque no opino como quieren. Y gente, este canal está lleno de mi opinión. No soy una crítica literaria profesional. Tampoco leo cosas como filosóficas yendo para allá, para el tema de historia, ni nada de eso. A mí me gusta el romance, me gusta el cliché, me gusta la fantasía. De vez en cuando leo libros que no tienen nada que ver con eso y también se los reseño. Así que ahora sí, vamos con este video y vamos a darle las 10 curiosidades que he encontrado de Well-Intended Love. Número 1. Well-Intended Love es un C-drama o un drama chino, transmitido en 2019, volviéndose popular en Latinoamérica cuando lo publicaron en Netflix. Después de que su primera temporada fuera un total éxito, confirmaron que habría una segunda temporada, que salió hace poco en este 2020 y ya está publicada en Netflix. Número 2. Este es el primer rol protagónico de la actriz Wang Xuan, que hace de Xia Lin. Número 3. La mayoría del fandom estaba esperando que la segunda temporada fuera la continuación de la primera, contándonos problemáticas en el matrimonio de nuestros dos protagonistas y cómo estaba construyéndose su familia ahora que tenían un hijo. Pero hubo demasiada confusión ya que habían dos hipnosis rondando por el internet. Ninguna de las dos estaba confirmada oficialmente, pero la gente creía que era la oficial. Una que iba con esta continuación de que iban a contar los problemas familiares de ambos y bla bla bla. Y la otra era de que sería una historia alternativa, iniciando desde cero
con los mismos protagonistas y los mismos personajes, pero conociéndose de una forma completamente diferente y desarrollando la historia de forma diferente, pero que sería la misma conclusión, que el amor iba a surgir, iba a ganar en ambos casos. El fandom no sabía qué pensar, si de verdad iba a ser la continuación o iba a ser una historia alternativa. Terminó por ser la segunda, lo cual al principio no le agradó a la mayoría de la audiencia. Número 4. La segunda temporada tiene escenas muy similares a la de la primera temporada. No se las voy a mencionar porque quiero que ustedes mismos vean como la comparación, pero hay más de 5 o 6 escenas muy similares que solamente cambian muy pocas cosas. Y más que nada cambian como el contexto, el lugar y el momento en que suceden, pero son la copia de las escenas. Sin embargo, son dramas muy diferentes en cuanto a la historia. Tienen muchas similitudes, pero se desarrolla de una forma completamente diferente. Número 5. ¿Se acuerdan de Nanji Tian? Su personaje en la primera temporada era del hermanastro malvado del jefe Lin. Al parecer, el actor Jan Hao-min no pudo continuar con el rodaje para la segunda temporada y su personaje fue reemplazado por el actor Ski Lee, que hizo de Fu Wei-nin, que fue prácticamente el malvado de la serie. No tiene nada que ver con un hermanastro o con lazos familiares, pero sí con un amigo del pasado del jefe Lin que ahorita quiere vengarse. Número 6. Los personajes que no aparecen en esta segunda temporada son An Ran, Nanji Tian, Jan Ton y Jin Swan Swan. Sin embargo, hay nuevos personajes en esta nueva segunda temporada que tampoco les voy a nombrar porque quiero que por ustedes mismos se den cuenta. Número 7. Ambos protagonistas tienen algo en común en la vida real y es que son bailarines. Su Ka-shen, que es el protagonista masculino, bueno, es Min, desde los 12 años empezó a practicar, imagínense que ballet. Y su intención desde ese entonces fue estudiar en el extranjero. Sin embargo, su vida cambió cuando se fue metiendo poco a poco en el terreno actoral. Y Wan Swan, que es esta vieja, a los 17 años empezó a asistir a una academia de danza y participó en distintas competencias, quedando entre los 10 primeros lugares. Tanto así que fue seleccionada como líder para las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos en Beijing. Número 8. Esta escena, que es de la primera temporada, la del beso de cereza, se hizo muy popular en Asia, tanto así que fue trending topic por varias semanas, haciendo que los actores sintieran un poco de vergüenza por los diferentes edits que estaban deambulando por la red. Número 9. La primera temporada tuvo 20 episodios y la segunda solo tuvo 16. Y algo que criticaron mucho de la primera temporada fue el desarrollo de las parejas secundarias, ya que no se le dio como un buen desarrollo a sus historias. Sin embargo, en la segunda temporada los directores arreglaron esto, dándole mucho más protagonismo a todas las parejas secundarias, poniéndolas casi al mismo nivel que la pareja protagónica. Número 10 y última. Uno de los personajes que más han criticado en la red por el cambio de personalidad en la segunda temporada es el de Ruan Men, la que hace de la pareja de Chu Yan, ya que en la primera temporada nos los muestran como un personaje un poco chica mala, ruda, de esas que se visten con chaqueta de cuero, salvan a chicos en apuros y van en una motocicleta. Claro que tenía un pasado un tanto escondido, sin embargo nos lo presentan como una chica así, ruda. Sin embargo, en la segunda temporada cambiaron por completo su personalidad. La pusieron como una chica tierna, muy dulce, demasiado dulce, con una profesión de modista, basándose muy en lo cultural de China. Este personaje a muchos les pareció muy extraño este cambio, ya que ninguno de los otros personajes sufrió un cambio en su personalidad. Prácticamente eran los mismos en diferentes contextos. Sin embargo, nadie se explica por qué los directores decidieron cambiar específicamente a este personaje
de una forma tan radical, volviéndolo prácticamente otro completamente distinto. Fue muy criticado, pero muchos amaron el cambio como muchos otros no. Y bueno, ya he terminado con el video de hoy. Los animo a verse la segunda temporada porque sí, aunque al principio desanimé un poco, realmente me pareció muy buena. Pronto les daré mi opinión de la segunda temporada, así que espérenla por el canal. Y espero también hacer más videos de curiosidades de otros dramas que me he estado viendo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Así que si les gusta recuerden darle like, suscribirse por aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo video. Y seguirme por mis Instagrams que por aquí se los voy a dejar. Y también les dejaré los links de mis otras redes por aquí abajito. Y bueno, ahora sí me despido.